Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Llegamos al viernes de apologética. Como habíamos quedado, hoy viernes vamos a ver un poco de apologética, ¿sí? Ya les voy a decir en qué consiste la apologética. Primero quiero empezar dándole gracias a nuestro Dios Padre Celestial por un día más de enseñanza, por un día más de bendiciones, porque bajo su potestad, nuestro Dios Padre Todopoderoso, Él ha querido que estemos aquí compartiendo su santa palabra. Y especialmente este tema muy importante como es la apologética, ¿sí? Para esto vamos a retomar, para mis hermanitos que estábamos en la escuela de Biblia, sí, el folleto de la apologética que habíamos compartido. Y para los otros hermanitos que también están en este grupo y que no poseen el libro, pues yo voy a ir dando unos textos bíblicos en los cuales ustedes los pueden ir anotando para poder sacar al final una conclusión de lo que el día de hoy vamos a ver. Quiero primero agradecer a Dios Padre Celestial por esta oportunidad que me está brindando de llegar a ustedes, mis queridos hermanos, por medio de esta tecnología, ¿sí? Entonces vamos a empezar invocando a nuestro Dios Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en invocación del Espíritu Santo, vamos a decir la siguiente oración. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti sea la gloria, el poder y la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza diciéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, quiero empezar primero citando a dos textos bíblicos, ¿sí? El uno que es Primera de Pedro 3:15, en el cual nos manifiesta que al fin de estar siempre preparado en conocimiento para poder dar respuesta a quien pida razón de nuestra fe. Estar siempre preparado. Y cuando uno ya está bien preparado, quiero citarlo a Pablo en su carta a Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, quien nos manifiesta: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según gracia de Cristo nos llamó y se pasen ahora a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y sembrar confusión entre ustedes, ¿sí? Entonces, estos dos textos bíblicos nos hacen de que Primera de Pedro nos manifiesta a estar siempre preparados para dar respuesta a las personas a quienes nos preguntan y dar de fe de ellas. Y en el segundo plano, Pablo nos manifiesta de que no hay que dejarnos confundir, que solamente tenemos un solo evangelio, que por lo contrario hay personas que van a tratar de confundirnos, ¿sí? Con esta pequeña introducción podremos decir
que nosotros nos hemos afianzado en nuestra consulta en los textos como la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén, más el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Han sido las fuentes de donde nosotros hemos indagado para poder dar fe y testimonio de lo dicho. El tema que quiero yo tratar, mis queridos hermanos, es la importancia de la sana doctrina según la Biblia. O podemos decir la apologética según la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué según la Biblia? Porque de la Biblia es que nosotros vamos a sacar todo el argumento para poder erguir y refutar a nuestros hermanos. Aquel que lleva un conocimiento y discurso propio, eso no es apologética. Entonces, empezamos diciendo que la apologética es el conocimiento y la defensa y doctrina de la fe católica, ¿sí? Que es el conocimiento, la defensa y la doctrina de la fe católica. ¿Sí? Este conocimiento y defensa de la doctrina de la fe católica tiene que basarse en 4 puntos principales, ¿sí? En 4. El primero, que sería el conocimiento de la palabra. ¿Qué es el conocimiento de la palabra? Significa que es leer y escuchar la Biblia. Leer y escuchar la Biblia, ¿sí? Leer a quien nos las viene a proporcionar y escuchar el discernimiento de la palabra. Entonces, nuestro segundo punto, una vez ya nosotros teniendo un entendimiento de la palabra, habiéndola leído y escuchado, ¿sí? Tenemos que vivir la palabra. ¿Y qué es vivir la palabra? Poner en práctica sus mandamientos y sus preceptos, ¿sí? Eso es vivir la palabra. Poner en práctica los mandamientos y su precepto. El tercer pilar fundamental para un buen apologista, después de que ya se obtuvo el conocimiento, después de que ya se ha vivido el conocimiento, viene la tercera fase, que es dar a conocer la palabra. Ya que si tú obtuviste el conocimiento, sería injusto, ¿sí?, que otros no lo tuvieran. Sería realmente injusto. Pablo nos dice que dar por gratis lo que por gratis lo recibiste. Si el recibir la palabra no te ha costado nada, entonces así mismo, mi querido hermano, dar la palabra gratis no nos va a costar nada. Y al nosotros dar la palabra, nos estamos poniendo en la posición de ser misionero y apóstol. Misionero y apóstol. Y en su cuarto punto, que ya es el más esencial de los 4. Una vez conocido la palabra, vivido la palabra y que ya la diste a conocer, tienes que afianzar lo que tú estás predicando. ¿Y en qué forma la afianza? Defendiendo la palabra, defendiendo el pleno conocimiento. Pero ojo, que si se la va a defender, siempre tiene que ser apegado a la Biblia, no a fundamentos propios ni argumentos propios. Porque cuando tú empiezas a defender algo con argumentos propios, entonces estás defendiendo algo que no es real, ya que son tus fundamentos los que estás defendiendo, no el fundamento bíblico. Pero si tú defiendes la palabra con la palabra, o sea, con las escrituras, ¿sí?, entonces tú estás practicando
la verdadera sana doctrina. Y eso se llama apologética. Defender la sana doctrina. Y eso, mis queridos hermanos, se llama apologética, según la Biblia. Porque es la palabra la que estamos defendiendo. Que no sea adulterada. Que se la diga, que se la pronuncie, que se la evangelice con la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a partir del primer fundamento, el conocimiento de la palabra, ¿sí? Lo que tenemos Biblia a la mano, podemos abrir en Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y lo que no tenemos la Biblia a la mano, entonces vamos a ir anotando en un papelito, en un cuadernito o lo que tengan a la mano, ¿sí?, los textos bíblicos. Y después de la charla, con la comodidad de su casa, pueden ir despacito anotando cada texto bíblico, ¿sí? Entonces, veamos qué nos dice el Evangelio de Marcos en su capítulo 16, versículos 15 y 16. Que Jesús envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todo el mundo. Envía a predicar, o sea, a que tengamos conocimiento de la palabra, ¿sí? Entonces dice, y Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado, ¿sí? Los mandó a que vayan a predicar la palabra, para que todo el mundo tenga conocimiento. Primer pilar fundamental, tener el conocimiento de la palabra. Vamos al segundo pilar fundamental. El Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 20. ¿Sí? Dice que los mandó a ser discípulos. ¿Sí? Los mandó a que se hagan discípulos. ¿Para qué? Enseñándoles a cumplir todo lo que el Señor nos ha enseñado, ¿sí? En este segundo pilar fundamental lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo, aquí viene el segundo pilar, ¿sí? Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Entonces, ¿cuál era el segundo pilar fundamental? Vivir la palabra, o sea, practicar los mandamientos. Entonces, el Señor en este Evangelio de Mateo nos manda a practicar todo lo que Él nos ha enseñado, ¿sí? Todo. Pasemos ahora al tercer pilar fundamental, dar a conocer la palabra. Primero quiero citarlo a Pablo como un buen apologista. Fue el primer apologista que hubo en la Biblia, Pablo. Pablo era un judío recto, temeroso de la ley y convertido al cristianismo. Bueno, muchos sabrán sobre la conversión de Pablo, que lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 al 15, del cual hoy refiere la Santa Misa en su primera lectura, ¿sí? La conversión de Pablo. Manifiesta que Saulo no desentía su rabia, proyectando la violencia y la muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería determinar a cuántos seguidores en el camino encontraba, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente
una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, preguntó él. ¿Quién eres tú?, le respondió. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirá lo que tienes que hacer. Y allí en ese momento empieza la conversión de Pablo. Bueno, el relato de la Biblia dice que lo mandó a donde Ananías, un siervo justo y fiel del Señor, el cual le iba a hacer recuperar las vistas y el cual era el que tenía que bautizarlo, ¿sí? Y desde ese momento dice que Pablo empezó su predicación. Entonces ahora nos vamos al capítulo 17 del mismo Hecho de los Apóstoles, ¿sí? Versículos del 1 al 4. Ya que Pablo, una vez convertido, él empezó a predicar en la sinagoga como era de costumbre, ¿sí? Y empezó a defender la palabra. Empezó a practicarla y también empezó a defenderla. Entonces, veamos qué nos dice el versículo del 1 al 4. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, ¿sí?, por ser judío, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, ojo, basándose en las Escrituras, lo que está en el cuarto pilar fundamental. Cuando uno la defiende, tiene que defenderla basándose a las Escrituras. Si tú no te vas a basar a las Escrituras, entonces tú la vas a defender con argumentos propios, y eso ya no estás tú siendo un portador de la sana doctrina, sino que tú estás dando tus propios argumentos a tu conveniencia, y eso no sería válido, ¿sí? La interpretaba y le demostraba que el Mesías debía de padecer y de resucitar entre los muertos, y les decía: este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncié. Hubo algunos que se convirtieron y formaron un grupo en torno a Pablo. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que eran temerosos de Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Entonces, aquí vemos claramente que Pablo, en este momento, empezaba ya a predicar la palabra. Tercer punto fundamental, ¿sí? Veamos qué nos dice el mismo Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 10, ¿sí? Y dice: les predicó a los convertidos para que no se fueran y siguieran con la misma doctrina, ¿sí? La palabra dice en el versículo 1: quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes han recibido y perseverarán en ella, y por ella se salvarán, si la guardan tal como yo les he anunciado, a no ser que hayan creído en otras cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido tal y como yo mismo la recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día, según como dicen las Escrituras, siempre apegado a las Escrituras. Que apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en descanso, pero la mayoría todavía vive. Después se les apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció también a mí, dice Pablo. Iba a decir al aborto de los últimos de todos, porque yo soy el último de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que ellos, aunque yo no sigo la gracia de Dios,
porque está conmigo. ¿Sí? Entonces, este es un buen indicio de lo que Pablo empieza su predicación para la verdadera conversión de los hermanos. ¿Sí? Vamos a ver el cuarto punto, el cuarto pilar fundamental, que una vez que ya nosotros hemos escuchado la palabra, hemos vivido la palabra y hemos predicado la palabra, ahora nos toca valorar esa palabra. Ahora nos toca defender esa palabra. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a defender? Con hechos apegados a la Biblia. ¿Sí? Con hechos apegados a la Biblia. Veamos algunos ejemplos de la defensa de las Escrituras. Vamos a anotar algunos textos bíblicos. Pero empecemos con el más principal de todo, el discípulo de Pablo, Apolo. ¿Sí? Apolo fue un convertido, pero que no tenía bien claro el bautismo de Juan, a quien se aplicaba la sana doctrina con Aquila y Priscila. Apolo fue un gran apologética, pero que él le faltaba otra partecita, porque él solamente se había quedado con el bautismo de Juan, con la predicación de Juan, pero no había escuchado hablar del Espíritu Santo. ¿Sí? Faltaba que él abrazara el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué nos dice en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? El capítulo 18 del Hechos de los Apóstoles, versículos 24 al 28. A quien Apolo es instruido por Aquila y Priscila. ¿Sí? Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Les había enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba de forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga, y al oírlo Aquila y Priscila lo llevaron consigo y les pusieron con mayor precisión los caminos del Señor. Como pensaban pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y lo recibieron a los discípulos para que ellos lo instruyeran un poquito más. ¿Sí? De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a lo que la gracia de Dios había llevado a la fe, puesto que rebatía públicamente y con acierto a los judíos, demostrándoles con las Escrituras, lo mismo que hizo Pablo en la sinagoga, lo está haciendo Apolo, ¿sí? Demostrándole con las Escrituras que Jesús era el Mesías. A eso se llama defender la fe. Eso es apología. ¿Sí? La apologética es esa, defender la fe, pero basado en las Escrituras. Que el testimonio de nosotros sea las Escrituras. Y para demostrar que la Escritura es la verdad, ¿sí? Aún a los ya convertidos, que no los tenían claro, también a ellos hay que seguirles aclarando. No porque ellos ya se han bautizado, no porque mi hermanito, no, yo ya hice un retiro Juan 23 y pues tengo bien clara la película. Te digo que no, mi querido hermano, porque hay muchos hermanos que han hecho el retiro Juan 23, pero que esa llamita, esa flama se ha ido apagando y a tal momento que lo hemos visto en siguientes días. ¿En dónde? En las iglesias protestantes. Entonces, para esto nos dice en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículos del 19 al 20. Carta a Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. ¿Sí? ¿Qué nos dice la carta de Santiago? Que la conversión del pecador o protestante cristiano o pagano, si se ha extraviado, hay que traerlo a la iglesia. ¿Sí? El versículo 19 nos dice:
Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro los hace volver, versículo 20, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Esto nos hace la apologética, el descifrarle a un hermano que está mal enrumbado, que está escuchando malos consejos. Y una vez que se lo ha desviado, y si uno de nuevo lo hace volver al camino correcto, dice que uno le está salvando su alma y Dios le perdonará muchos pecados. ¿Sí? Pero para esto, que tú quieras hacerle ver a un hermano que está equivocado, no es que te vas a acercar y le vas a decir, oye hermano, estás loco, tú estás equivocado, sálete. No, mi querido hermano, porque dice que las escrituras no son ni para pelear ni para tener la razón, son para discernirla y para poder salvar un alma en pecado. Y para eso, pues, mi querido hermano, hay que instruirse, ¿sí? Entonces, la segunda carta a Timoteo nos manifiesta en su capítulo 2, del versículo 22 al 26, cómo nosotros debemos actuar cuando estamos enseñando las escrituras, ¿sí? ¿Cómo debemos actuar? ¿De qué forma le deberíamos evangelizar al hermano para poderlo hacer volver y aplicar la sana doctrina que es la apologética? ¿Sí? Y dice, versículo 22, evita los deseos desordenados propios de la juventud, busca la rectitud de la fe, el amor y la buena relación con aquellos que invocan al Señor de corazón puro. Tener buena relación, mis queridos hermanos, con nuestros queridos hermanos separados, ¿sí? Porque primero hay que suavizarlos. Si tú le vas a hablar de mal modo, ellos se van a ir y van a ser oídos sordos, más sordos de los que ya están. Pero si tú le vas a hablar con cariño, si tú le vas a hablar con ternura, le vas a hablar con misericordia, el corazoncito de ese hermano lo va a abrir. Versículo 23. Pero evita las cuestiones tontas e inútiles, pues saben que originan pelea. Cuando tú ya veas que un hermano empieza, no hermano, es que esto, entonces cállate, evítala y deja que el hermano se refresque. Una vez que el hermano está refrescado, vuelve de nuevo a insistirle, ¿sí? A seguir dándole la palabra. Pero mientras tanto, si lo ves ofuscado, guarda silencio. Versículo 24. Un servidor del Señor no debe de ser peleador, sino tiene que ser comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizás Dios le conceda que en ese momento se conviertan y descubran la verdad, liberándolo de los lazos del diablo que lo tienen sometido a su voluntad. ¿Ves, mi querido hermano? Que dice el Señor que si nosotros nos vamos con dulzura, si lo tratamos con cariño, llegará la misericordia en ese momento y tal vez ese corazón del hermano te va a escuchar, te va a poner atención de la buena doctrina, de la sana doctrina que le quieres practicar. Aunque algunos tendrán todavía ese velo puesto como lo tuvo Moisés, ¿sí? Ese velo que lo dejó en algunas ocasiones impedir y ver la razón y poder entender lo que Dios quería. Veamos lo que dice la segunda carta a Timoteo en su capítulo 3, ¿sí? En el versículo del 12 al 17. Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da. No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vivieran el momento en que se apagaba su resplandor. Con todo, los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo les ocultaba el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy. Y no descubren que Cristo ya tiene un valor. Por más que lean a Moisés
El velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero al que se vuelva al Señor, se le quitará el velo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Más claro que el agua, ¿verdad, mis queridos hermanos? Más claro que el agua. Donde está el Señor y el espíritu, habrá libertad. ¿Sí? Habrá libertad. Esto nos dice el Señor. Que muchos queridos hermanos separados están infundados por ese velo que no los deja ver. Y es ahí donde nosotros que tenemos que tener mucha paciencia y perseverancia con estos hermanitos, ¿sí? Porque el que persevera alcanza. Y si tú ves que puedes salvar a esa alma, si tú ves que puedes volver al camino a esa alma, hazlo, mi querido hermano, hazlo. El otro es de que si tú estás dentro de un grupo y ves de que esa comunidad que tú la estás dirigiendo, ¿sí? No es que ya lo preparaste, así el hermano ya lo traje a la iglesia y ahí lo voy a dejar. Ya lo salvé y ahí ya lo entrego al padre, al sacerdote para que él siga en la iglesia. No, mi querido hermano, hasta ahí no llega nuestro trabajo, ¿sí? Pablo en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 11, Pablo en la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Capítulo 11, versículo del 2 al 7, nos dice que hay que tener un celo, como el celo apostólico. Pablo tuvo celo, ¿sí? Y ese celo es el que nos lo transmite. Ese celo es el que nos dice Pablo que hay que tenerlo, ¿sí? En el versículo 2 nos dice: estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, ¿sí? Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Versículo 3. Y mi temor es de que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertir la mente de ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Qué bello, ¿no? Pablo se preocupa que una vez habiendo convertido a ciertos hermanos, no es que le dijo: mira, te presento, ahí está mi iglesia, anda al templo, anda al culto, y ya ahí está. Los otros hermanos harán el resto del trabajo. No, mis queridos hermanos, no. Hay que tener un celo apostólico. Hay que seguir donde ellos están. Seguir en comunión. Seguir avivando ese fuego. En el versículo 4 nos dice: ahora bien, a predicarle a otro Jesús, no como le predicamos, y le proponemos un espíritu diferente del que ya recibieron, y un evangelio diferente al que ya abrazaron. ¿Se acuerdan en Gálatas capítulo 6? Gálatas 2, capítulo 6, versículo del 6 al 7. Gálatas 6, versículos 6 y 7, ¿sí? Que nos manifestaba que no hay dos evangelios, sino que hay uno solo. Pero sí hay personas que tratan de confundirnos, ¿sí? Y eso es el celo apostólico que nos habla Pablo, ¿sí? Que a él le preocupa inmensamente este celo apostólico, ¿sí? Que vayan a venir otras personas una vez que ya tú los llevas al templo, y estas personas van a taladrar en la mente de estos hermanos. Y finalmente, mis queridos hermanos, quiero dejarles 2 puntos principales acerca de la característica que debe tener un buen apologista, un buen cristiano y un buen predicador, ¿sí? Citamos a la carta de Tito, capítulo 1, versículos del 8 al 14, ¿sí? Citamos a la carta de Tito. Nos dice:
Al contrario, que practique la hostilidad, que sea amigo del bien, hombre bueno, juicioso y justo, piadoso, dueño de sí mismo, que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza, y al mismo tiempo sepa rebatir a los que atacan. ¿Sí? Dos características muy importantes sobre este texto bíblico: que sepa predicar, que sepa impartir la buena enseñanza, pero que asimismo sepa rebatir, o sea, que sepa defenderla a los que atacan, pero con la buena enseñanza. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío, que ellos todavía dicen que no, el Mesías ha venido. ¿Sí? Ellos no creen en la venida del Mesías, ellos todavía están esperando al Mesías. Pero a ellos hay que taparle la boca, dice Pablo, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Mis queridos hermanos, con este último capítulo de Tito hay una referencia muy grande sobre ese punto principal. Si no te instruye, o sea, si no lees la palabra, si no vives la palabra, si no practicas la palabra, no la vas a poder defender. ¿Sí? Instrúyete, practícala, repártela, defiéndela. 4 puntos muy importantes para un buen apologista, para un buen cristiano, para un buen evangelizador, para un buen predicador. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que lo que hayamos visto la noche de hoy sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo, todo. Sin Cristo, nada, mis queridos hermanos. Nos estamos viendo el día lunes. Chao.